Eclesiastés capítulo número 9. Amén. Dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Gloria al Señor Jesús. Deje la Biblia ahí en su puesto, hermanos. Jesús resucitó. Vamos a decirle a nuestro Dios que nos hable en esta mañana conforme a su propósito y a su voluntad. Padre Celestial, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Tú eres bueno, tu misericordia para siempre es. Tu iglesia necesita tu palabra. Tu pueblo necesita tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú tienes una palabra para ellos a través de mis labios, a través de mi corazón. Aleluya. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntense y pónganse cómodos. Bueno, en esta preciosa mañana de domingo les deseo gracia, misericordia y paz en el nombre de Jesús. Amén. Esperando que las ricas y abundantes bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador sean abundantes en la vida de cada uno de ustedes. Y que en esta mañana, a través de su palabra, podamos ser enriquecidos, edificados, amén, consolados, confortados, gloria al nombre del Señor, y limpios por esta palabra que Dios tiene para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Jesús resucitó. Bueno, estaba pensando en el concepto de la resurrección. A través de la historia y a través de los pueblos y las culturas, las diferentes creencias a nivel mundial y en toda la historia han tenido diferentes conceptos acerca de la resurrección de los muertos. De alguna manera, la mayoría de los pueblos que han basado su historia y sus creencias, han tenido la creencia en la posibilidad de una vida después de la muerte. Sin embargo, los pueblos que más han centrado su enseñanza en la resurrección de los muertos ha sido el cristianismo, el judaísmo y también el Islam. Creen directamente en la resurrección de los muertos. El hinduismo
y el budismo creen también en una nueva vida, pero no de la manera como la Biblia lo enseña o como el cristianismo lo cree y lo conoce. Tanto el hinduismo como el budismo creen más en la reencarnación. Según ellos es nacer de nuevo, pero en un ser diferente al que se era anteriormente. Y depende entonces de la forma de vida y el estilo de vida que cada uno tenga en lo que vaya a reencarnar. Y cada cual llevará entonces el karma de sus actos, de sus hechos, de su creencia y de su vida. Creen entonces ellos que si se tuvo una buena vida, es posible reencarnar o nacer de nuevo en otro ser más evolucionado o mejor que el que se era antes. Mientras que si se tuvo una mala vida y se fue cargado de maldad, entonces el karma estará sobre él y nacerá en un ser degradado, ¿cierto? En un ser decadente donde de alguna manera tendrá que limpiar lo malo que haya hecho. Es el concepto del hinduismo y el budismo. Algunos otros pueblos, como los egipcios, creían también en otra vida, en otro nacimiento, pero diferente tanto al budismo como también a la resurrección, tal como lo dice la Biblia. Los egipcios creían que sus reyes, que sus gobernantes, que sus faraones, entonces irían a otro mundo donde podían llegar con todos sus sirvientes y con todas sus riquezas y desde allá seguir gobernando en un mundo mejor. Era el concepto que ellos tenían. Los griegos también tenían su forma de pensar al creer también en la reencarnación y pensar que ellos podían nacer siendo dioses o renacer siendo dioses. Y los paganos creían que al morir, y sobre todo si morían honorablemente y en guerra y en batalla, podían ir a un lugar llamado el Valhalla y entonces allí estarían con todos sus amigos, con todos los que batallaron a su lado y podrían estar al lado de su dios Odín. Entonces, la doctrina de la resurrección no ha sido un tema desconocido por la humanidad, aunque de todas maneras el mundo de hoy, el mundo ateo, el mundo incrédulo, ateo significa no Dios o no creyente en Dios. El mundo ateo entonces, para querer justificar su estilo de vida, entonces han negado la existencia de Dios y todo lo que represente el creer en Dios, aún la misma resurrección de los muertos. Y para no tener culpa en su mente y en su corazón, entonces piensan que el fin del mundo es cuando uno se muere. Es el concepto del mundo de hoy en día, del mundo supuestamente objetivo, del mundo lógico, del mundo sabio. Pero la Biblia dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Amén. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Pues ya que el hombre no quiso conocer a Dios mediante su sabiduría, entonces le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? Cuando hablamos entonces de la resurrección, tenemos antes que hablar de la muerte. Amén. Tenemos que hablar antes de la muerte. Y nosotros que pertenecemos entonces al mundo cristiano, que creemos en la Biblia como el texto absoluto de la verdad y del conocimiento de Dios,
que se conoce a Dios a través de esta palabra y que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Gloria al nombre de Jesús. Y que la Biblia es entonces nuestro sendero, nuestro guía, nuestra lámpara en el camino para poder conocer esa gran verdad llamada Jesucristo. Es la que nos enseña y nos dice a nosotros entonces no solamente qué es la vida y cómo debemos vivir, sino qué es la muerte y cómo debemos morir. Y cuando digo cómo debemos morir, no me refiero a la forma de morir, porque nadie escoge cómo morir, ¿cierto? Es a la manera en que nosotros estamos viviendo o el estado en el que estamos viviendo a la hora de morir. Eso es lo que marcará la diferencia entre el impío y el justo, dice la palabra de Dios. La palabra muerte significa separación. Así, básicamente, estar separado. Y cuando uno comienza entonces a hacer un análisis en la palabra de Dios, resulta que hay diferentes tipos de muerte, ¿sí? Pero también podríamos preguntarnos en esta hora, ¿y por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Si Dios es bueno y Dios es poderoso, ¿por qué nos hizo para luego dejarnos morir? Podría ser la pregunta de muchas personas. ¿Por qué tenemos que morir? Pero resulta que la muerte no fue una escogencia de Dios, sino una decisión del hombre. Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios no hizo al ser humano para que muriera. Si Dios hizo a los ángeles en un estado de inmortalidad, y ellos, los que se han mantenido en su integridad, permanecen siendo inmortales, mucho menos Dios iba a hacer al hombre para la muerte cuando el hombre fue la máxima creación de Dios. No hay absolutamente nada que Dios ame o que a Dios le interese más que al hombre. A Dios no le interesa este planeta, a Dios no le interesan los árboles, a Dios no le interesan los animales, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo único que le interesa es el hombre. De hecho, Dios hizo el cielo para la tierra e hizo la tierra para el hombre. E hizo al hombre para él. Así que todas las cosas que existen, todo lo que está creado, Dios lo creó para entregárnoslo a nosotros. Entonces no podemos pensar que Dios nos hizo a nosotros para que muriéramos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la palabra de Dios. Pero la muerte es separación. Y el hombre se separó de Dios cuando le desobedeció. Cuando le dio la espalda, ahí el hombre se separó de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Dice, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Cada cual se apartó por su camino. Todos se descarriaron como ovejas. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Dejaron a Jehová. Dejaron al Santo de Israel. Dios creó al hombre. Dice la Biblia que lo creó bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, muere. Porque lo único que nos mantiene con vida a nosotros es Dios. Absolutamente nada te sostiene a ti en esta vida con vida, sino Dios. Y entonces, si nosotros no estamos con Dios, estamos muertos. Adán murió porque desobedeció a Dios, porque le dio la espalda a Dios.
Y Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él, entonces moriría. ¿Y por qué iba a morir? Porque él por sí mismo se iba a alejar de Dios. Y si usted mira el relato bíblico del pecado de Adán, cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Esconderse de la presencia de Dios. O sea, separarse de la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Su pecado le redarguyó, afectó su conciencia, trastornó su alma y acabó con su vida. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue separarse de Dios. Y no solamente se separó de Dios, porque podemos decir que esa es la muerte espiritual. Amén. La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Porque la única manera de vivir es volviendo a Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, muere espiritualmente. Pero no solamente estaba la muerte espiritual por el hecho de separarse de Dios, sino que también venía para el ser humano la muerte biológica, que es la separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Esa separación, hermano, que ha venido por causa del pecado, porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que todo ser viviente tendrá que morir. Aún los animales. Porque cuando el hombre pecó, Dios castigó al tentador, que fue a la serpiente. Castigó a la mujer, que fue la primera en pecar. Pero ella pecó porque fue engañada. Luego castigó al hombre que pecó, no solamente porque su mujer le dio, sino porque él pecó a conciencia. No Eva. Eva pecó por ignorancia y fue engañada. Pero Adán pecó a conciencia, porque el mandamiento lo había recibido, era él. Y luego Dios entonces también dio juicio o extendió un juicio sobre la misma creación y maldijo la creación por causa del pecado del hombre. Y por eso sucede lo que sucede hoy en día. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Por eso hay tragedias, terremotos, una cantidad de cosas por causa del pecado del hombre. Entonces el hombre muere biológicamente también. Ahora, la Biblia nos habla de la muerte segunda. Otra muerte más profunda, más dolorosa, más tormentosa, que es la separación definitiva del ser humano de la presencia de Dios, y es a la cual la Biblia llama como la condenación del infierno. Cuando la Biblia habla de la condenación del infierno, Apocalipsis capítulo 20, entonces se refiere a ella como la muerte segunda. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, existe también otra muerte según la palabra de Dios, y es la separación del ser humano de la ley que Dios había establecido para el pueblo de Israel y para el mundo entero en el Sinaí, la ley de Moisés. La Biblia dice que la única manera de ser libres de la ley, porque la ley, hermano, vino para muerte, y la única manera de ser libres de la ley de Moisés es muriendo. Amén. Y lo compara con el matrimonio y dice que la mujer queda libre de su esposo cuando él muere. La única manera que nosotros quedamos libres de la ley de Moisés es muriendo. Porque mientras sigamos atados a esa ley nos mata.
Pablo dice que él conoció el pecado fue por la ley. ¿Cómo sabe usted que algo es malo? Porque a usted le enseñaron que era malo. Si a usted nunca le hubieran dicho que eso era malo, entonces nunca lo hubieras tomado como maldad. Pablo dice, vino la ley, y la ley que se suponía que me diera vida, me mató. ¿Por qué? Porque agravó el pecado, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Existe otra forma de muerte también según la palabra de Dios, y es el hecho de morir para el mundo y morir para el pecado. Porque mientras nosotros estemos atados al mundo, a sus vanidades, dice la Biblia, a la vana manera de vivir, o sea, a una forma de vida que no trae fruto, que no trae bendición, ¿cierto? A esa vana manera de vivir es que dice la Biblia que nosotros debemos morir, morir para el pecado, morir para el mundo. Y esa forma de vida tiene que suceder todos los días en nuestra vida. Porque aunque Pablo habla del pecado que mora en mí, dice él, entonces la única manera es muriendo todos los días. Y Pablo dice, cada día muero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cada día muero. Cuando hablamos entonces de la muerte de Cristo, tenemos que saber y entender que la muerte de Cristo le dio un giro a todo lo que tiene que ver con la muerte. Porque la muerte es algo irremediable. La muerte es algo que no tiene solución. Por eso el texto que acabamos de leer dice que vale más un perro vivo que un león muerto. Y entonces Salomón habla de la muerte como un mal. Dice el verso 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Dice el verso 3, este mal. Salomón está hablando de la muerte como un gran mal, como un mal que no tiene solución, como un mal que llega a todos, no importa la clase social, no importa su fe, no importa su creencia, no importa su poder, no importa su pueblo, su cultura, no importa. Por eso dice al limpio, al no limpio, al bueno, al impío, al que sacrifica, al que no sacrifica, al que jura, al que teme al juramento, no importa. La edad, no importa el estrato, no importa la época, no importa la condición, todos tenemos que recibir ese mal. Lo que pasa es que otra cosa es que no lo aceptemos y nos dolamos cuando eso sucede o nos visita, pero todos tenemos que morir. Este mal, verso 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, sin excepción. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿Por qué? Porque vive la vida pensando que nunca ha de morir. Porque quiere negar algo que forma parte de la misma vida, que es la muerte. Así la muerte haya venido como consecuencia de nuestro pecado. Pero hoy la muerte forma parte de nuestra vida. Y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esa era la sentencia contra el ser humano. Llegar a una condición y a un estado que no tiene solución, que no se puede esquivar, que no se le puede hacer el quite, de la cual uno no se puede esconder. ¿Quién puede esconderse de la muerte? ¿Quién puede huir de la muerte? Podrá hacerle el quite a la muerte 1, 2, 3 veces, pero llegará el momento en que esa cita la tendrá que cumplir. Podrá esquivar la muerte, podrá hacer pactos, podrá vender su alma, podrá atar su cuerpo, puede hacer lo que quiera, pero la muerte le llegará. Porque nadie puede vivir eternamente. Bendito el nombre de Jesús. Pero la muerte de Cristo cambió toda la esencia y lo que realmente la muerte significa. Cuando Cristo muere, por esa muerte nosotros podemos acercarnos a Dios. Y el acercarse a Dios es el bien. Cuando uno se acerca a Dios, entonces comienza a recibir vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por la muerte de Cristo somos librados de la ley del pecado y de la muerte. No somos librados del pecado y de la muerte. Somos librados de la ley del pecado y de la muerte. La ley es juicio. Quiere decir que por la muerte de Cristo, el juicio que se hará en nosotros por el pecado y por la muerte ya no se va a efectuar. No somos libres de pecar. No somos libres de morir. Pero sí seremos librados del juicio, del pecado y de la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Por la muerte de Cristo, entonces nuestra muerte biológica se va a dar, pero se va a dar con esperanza. La Biblia dice: cuando muere el impío, perece su esperanza. Mas estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tendremos que gustar la muerte. Tendremos que saborear la muerte, así dice la Biblia. Pero cuando morimos y morimos en Cristo, entonces morimos con esperanza, porque hay una promesa. Alabanzas al nombre de Jesús, porque hay una promesa. La muerte de Cristo nos ha librado a nosotros de la muerte segunda. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que la muerte segunda no tendrá poder sobre nosotros, porque ahora que nosotros hemos recibido a Cristo, entonces no somos llevados a condenación y no estaremos en el juicio de la condenación del hombre impío. Somos librados de esa muerte. La muerte de Cristo cambió nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos podido morir para el mundo. La Biblia dice que somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros podamos andar en una vida nueva. Bendito el nombre de Jesús. No tiene sentido el cristianismo, no tiene sentido congregarnos, no tiene sentido oír la palabra, no tiene sentido orar, ni ayunar, ni hacer absolutamente nada si no te mueres para el mundo. Si tú sigues siendo igual, si tú sigues siendo el mismo, no tiene ningún sentido. El sentido del cristianismo es el nuevo nacimiento, morir para el mundo. Bendito el nombre de Jesús.
Estaba pensando en el antecedente, porque la Biblia está dividida en dos. Tenemos el Antiguo Testamento, que es conocido como el Antiguo Pacto o el Primer Pacto. Y tenemos el Nuevo Testamento, que es conocido como el Nuevo Pacto. Amén. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso entre dos. Amén. En el Antiguo Testamento Dios hizo entonces un pacto, hizo un compromiso con su pueblo, inicialmente con Abraham, con Isaac, con Jacob, también con Moisés, también a través del rey David. Dios hizo unos pactos, amén, que están basados en la palabra de la ley. Y entonces miramos en el antecedente del Antiguo Testamento la doctrina de la resurrección. No hay muchos antecedentes, pero nosotros podemos ver cómo Eliseo, después de que muere el niño de la tsunamita, si usted gusta puede leer esa historia en el libro de los Reyes, y cómo Eliseo intercede y ora, amén, por ese niño que ha fallecido, y dice la Biblia que resucita de entre los muertos, amén. También encontramos a Elías cuando llega a la casa de la viuda de Naín, y cómo su hijo muere, y Elías también entonces intercede y ora por ese niño, y ese niño resucita entre los muertos. Aún Eliseo después de muerto, aunque no es Eliseo, sino que es Dios a través de sus siervos. Aún Eliseo después de muerto, al punto que ya no existía su piel, sino que quedaban solo sus huesos. Por accidente, un soldado que había muerto rodó y cayó en la tumba de Eliseo y tocó los huesos de Eliseo, dice la Biblia, y resucitó. Y resucitó. Amén. Tenemos esos antecedentes en el Antiguo Testamento de la resurrección de los muertos. Pero no solamente el antecedente físico o literal de la resurrección, sino de la fe que habían algunos hombres en el Antiguo Testamento que aun cuando nunca habían visto una resurrección, aun cuando no sabemos si la habían escuchado o no, o de dónde sacaron el concepto o la idea, en su corazón estaba el pensamiento de que Dios podía resucitar de los muertos a quien ha partido a la eternidad. Es el caso de Abraham. Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, que me lo entregues en sacrificio. Y entonces dice la Biblia que Abraham subió al monte y estando en el pie de la montaña le dijo a sus siervos: espérennos acá, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Cuando uno comienza a pensar en el contexto de lo que estaba sucediendo con Abraham, no podemos pensar que Abraham tenía en su mente el concepto de que Dios no le iba a quitar la vida a su hijo, de que Dios se la iba a perdonar. Dios le había pedido a su hijo en sacrificio, y cuando Dios dice algo, quiere decir que Abraham tomó en serio a Dios. Y es uno de los conceptos del temor de Dios. Hemos escuchado muchos conceptos de lo que significa el temor a Dios, pero escuché, y no sé si ya se los había dicho antes, que uno de los conceptos más trascendentales acerca del temor de Dios es el hecho de tomar a Dios en serio. Es de tomar a Dios en serio. Abraham tomó en serio lo que Dios le había dicho. O sea que Abraham estaba seguro que su hijo iba a morir, que lo tenía que montar en un altar, que no solamente lo tenía que degollar, sino que lo tenía que quemar, porque en el sacrificio el cordero tenía que morir y tenía que ser quemado. Abraham tenía entonces ese concepto, y Abraham subió y
acostó a su hijo en el altar, pero el concepto y la fe de Abraham era que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Entonces Dios, ¿por qué no permitió que Isaac muriera? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Por qué Dios no permitió que Isaac muriera cuando él lo podía resucitar? Porque es que el morir en sacrificio solamente estaba establecido para uno. Abraham era una simbología, una tipología. Isaac era una tipología, pero Abraham ni Isaac eran los escogidos para morir por el hombre. Solamente Cristo. Por eso Jesús no permitió que Isaac muriera, aunque lo podía resucitar. Pero Abraham no sabía eso. Abraham lo único que sabía era que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Quizás él se preguntó, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué Dios me está pidiendo eso? Si no tengo más hijos, Él me dio este hijo y me dijo que me iba a multiplicar y que de mí saldría una nación grande que no la podía contar ni siquiera como las estrellas del cielo. Entonces, ¿por qué me lo quiere quitar? No entiendo. Pero a veces no se trata de entender. Cuando nosotros tratamos de entender tantas cosas, lo que logramos llegar muchas veces es a una confusión. La Biblia dice que las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, mas las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Cómo cuestionar entonces nosotros la soberanía de Dios? Abraham no entendía, pero simplemente obedeció. Simplemente obedeció y creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo de entre los muertos. ¿Quién le dijo eso a Abraham? ¿Quién le predicó a Abraham de la resurrección de los muertos? Si Abraham venía de una familia de impíos, de una familia que no conocían a Dios, no habían evangelistas, no habían predicadores. Pero de alguna manera la fe de Abraham floreció y creció. Por eso el apóstol Pedro, hablando de la fe de Abraham, dice que él tenía una fe igualmente preciosa. Alabanzas al nombre de Jesús. Nadie le predicó a Abraham, sin embargo él creyó. Y por haber creído le fue tomado por justicia. ¿Y qué me dice de Job? Job ni siquiera era hebreo. Job pertenecía a un pueblo al oriente de Canaán. Job pertenecía a una cultura idólatra, pagana. En el tiempo de Job, la gente ya creía de alguna manera en el hinduismo y en esas cosas. Sin embargo, Job creía en Dios, en el verdadero Dios, tuvo una relación con Él. Y el mismo Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué creía Job en una redención? ¿Por qué creía que necesitaba un Redentor? ¿Por qué creía que ese Redentor estaba vivo? Pero eso no es la esencia de lo que quiero decir. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi piel, ni siquiera está hablando de la enfermedad que tuvo, que no soportaba el dolor y la carne se le caía y se rascaba con un tiesto. No estaba hablando de eso. Estaba hablando era de la muerte. Y aunque desecha esta mi piel, dice, con mis ojos he de ver a Dios y no otro, yo le veré. Y Job dice, y aunque Dios me matare, aún seguiré esperando en Él, aún en Él esperaré. Job está hablando de la muerte y está diciendo, con mis ojos he de ver a Dios. O sea que Job estaba creyendo en la resurrección. Job estaba creyendo en la resurrección de los muertos. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora viene Cristo con una solución para la muerte. Con una solución, pero la solución estaba en su propia muerte.
no en la muerte de otro, no en la muerte de un enviado, porque Dios fue el que nos creó, Dios fue el que nos hizo, aún sabiendo que íbamos a pecar, y aún sabiendo que íbamos a pecar, permitió que el tentador viniera acá. Entonces, como Dios fue el creador de todas esas cosas y el consumador de todas esas cosas, entonces eligió venir, hacerse hombre y morir, no como Dios, sino como hombre. Porque el problema del pecado era en el hombre. Entonces la solución tenía que estar en un hombre. Así dice la Biblia, que así como por un hombre vino el pecado, por un hombre vino también la vida. Así como un hombre trajo la muerte por su pecado, entonces un hombre justo por su justicia trajo la vida. Dice la carta a los romanos. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios no tenía que morir como Dios, porque entre otras cosas Dios no puede morir. Alguien dijo, es que Dios murió en la cruz del Calvario. Dios no puede morir. ¿Cómo se va a morir el autor de la vida? Dios se inventó la vida. Dios no depende de la vida. La vida depende de Dios. Dios no está en la eternidad. La eternidad habita en Dios. Todo poder viene de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios no tiene fe, porque Él lo sabe todo. Uno tiene fe cuando desconoce el futuro. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué hay cosa que Dios no sepa? ¿Qué cosa hay que Dios no vea? Que Dios no conozca. Dios no necesita fe. Nosotros tenemos que aprender, hermano, el concepto real de la fe en Dios y quién es Dios. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué dice su palabra? ¿Cuál es la verdad de Dios? Hay cosas, filosofías, argumentos, doctrinas que parecen muy bonitas, que parecen muy lindas, muy enriquecedoras, pero no están hablando de la verdad de Dios. Dios no murió como Dios. Dios, para poder morir, se hizo hombre. No mandó a otro. Usted no puede confundir el lenguaje bíblico. Porque cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, está hablando es de Dios mismo, que se humanó, que se hizo carne, que tomó forma de siervo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a aquello de ser igual a Dios. No se aferró de eso. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo, oró a sí mismo, se invocó a sí mismo, clamó a sí mismo, se sujetó a sí mismo, tomando forma de siervo. Alabanzas al nombre de Jesús, hecho semejante a los hombres, y sufrió muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo cambió el sentido de la muerte en cualquiera de sus formas. Cambió el sentido de la muerte. Pero lo que impactó a la humanidad y lo que nos impactó a nosotros ni siquiera fue su muerte. Por dolorosa que haya sido, por trágica que haya sido, la muerte de Cristo tomó sentido solo, única y exclusivamente porque resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros éramos dignos de miseria, de conmiseración. No tendría sentido nada. El sentido del cristianismo, el sentido de la predicación, el sentido de la palabra, el sentido de la salvación está en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, estábamos perdidos. Y no importa de qué manera hubiese muerto.
Cuando hablamos de la muerte de Cristo, siempre tratamos de presentarla como una tragedia. Y la gente ve la muerte de Cristo como una tragedia. Por eso lo celebran cada año. Por eso cada año lo crucifican, lo torturan, lo pasean por todo el barrio, mostrando a todo el mundo su humillación, mostrando cómo murió, porque el mundo ve la muerte de Cristo como una tragedia. La gente ve las películas del Calvario y lloran porque lo ven como una tragedia. Inclusive lo llaman el mártir del Calvario, cuando Cristo nunca fue un mártir. Ser mártir es diferente. Lo miran de esa manera. Pero para mí, la muerte de Cristo no es una tragedia. Lo mejor que me ha sucedido es que Él haya muerto. Bendita muerte de Cristo. Bendita muerte de Cristo. Si Cristo no muere, yo no sería salvo. No tendría, hermano, salvación. No estaría predicando. No estaría aquí. Tú no estarías ahí gozando, hermano, de una promesa de vida eterna. La muerte de Cristo no es una tragedia. La muerte de Cristo es una bendición. Es lo más glorioso, es lo más maravilloso. Pero la muerte de Cristo no tendría ningún sentido si Él no hubiese resucitado de entre los muertos. ¿Sabe, hermano? Muchos resucitaron. El hijo de la tsunamita resucitó. El hijo de la viuda de Naín resucitó. El soldado aquel resucitó. Lázaro resucitó. Tabita resucitó. El hijo de la viuda resucitó. Muchos resucitaron. El día que Cristo murió, dice la Biblia, hermano, que hubo tinieblas, el sol se escondió, hubo un terremoto, las piedras se partieron. Pero lo más impactante, dice la Biblia, que los cuerpos de muchos santos que habían muerto se levantaron. Pero todos ellos resucitaron. Pero tuvieron que volver a morir. Y ninguna de la resurrección de ellos, ninguna de la muerte de ellos hizo un efecto en nosotros. Nos va y nos viene que ellos hayan muerto y hayan resucitado. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos resucitó por sus propios medios. Ellos fueron levantados por un poder aparte de ellos. El único que resucitó por su propio poder se llama Jesucristo. Y Él resucitó por su poder. Y con ese poder no solamente se levantó Él, sino que le dio vida aún a los que habían muerto. Y nos prometió a nosotros: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene sentido nuestra fe, porque nuestra fe está puesta en alguien que resucitó por su propio poder, no por otro. Todos ellos murieron, resucitaron y volvieron a morir. Pero ahora Cristo me ha dicho a mí que si yo muero y resucito, no volveré a morir jamás. Porque Cristo resucitó y jamás volvió a morir. Si yo me muero, no le pidas a Dios que me resucite. Déjame ir, porque será lo mejor que me ha sucedido. Yo quiero unirme a las palabras del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me ves ahí muerto, no le digas a Dios que me levante. Déjame ir feliz con Él, porque voy a volver a resucitar. Pero voy a resucitar para no morir jamás, porque Él ha prometido, hermano. Oh, Él ha prometido que nos levantará aún de entre los muertos. Oiremos su voz, voz como de mando, como voz de trompeta. Y dice la Biblia que resucitaremos primero. Luego, hermano, estaremos en su presencia.
Luego seremos transformados en cuerpos gloriosos, en cuerpos que ya no van a morir más. La muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque ahora somos de Cristo, porque ahora viviremos en Él, viviremos por Él, viviremos para Él. Hermano, tiene sentido esta palabra. Es porque Cristo resucitó, y no solamente porque resucitó, sino porque no morirá jamás. Y dice la Biblia que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. Pero así no hayan dones, así no hayan ministerios, tenemos una esperanza. La esperanza bienaventurada de la vida eterna. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.